Muy bien, ahora sí vamos a hablar de nuestro tema central que tiene que ver con el síndrome urémico hemolítico. Suena raro y difícil, pero es algo que podemos tener en contacto diario, ¿no? Algo que pueda aparecer en cualquier momento, y para ello está nuestra especialista en el tema. Ella es la doctora Andrea Arias, nefróloga infantil. Muchísimas gracias, Andrea, por estar nuevamente. Buenas tardes. Lamentablemente esta es una enfermedad frecuente, más frecuente de lo que nosotros quisiéramos. Sí. Es una enfermedad grave, gravísima, contagiosa, y lo más importante es que es una enfermedad prevenible. Bien, ¿sí? Claro. Por eso es importante que conozcamos del tema para poder así prevenirla. Bien. Es una enfermedad que se transmite por alimentos contaminados con un germen que se llama Escherichia coli. Sí. Por lo general este germen está como reservorio en el ganado vacuno o en el ganado porcino. Bien. ¿Sí? Una vez o sea que viene ya en la carne que nosotros compramos, lamentablemente. Exactamente. Ajá. Ese germen contamina todo lo que es carne cruda a partir de los frigoríficos y todo lo que es derivado del ganado, ¿sí? Claro. Como ser lácteos, yogur, leches, etcétera. Bien, bien. Una vez que ese germen ha contaminado los alimentos e ingresan al organismo de un paciente, por lo general esta enfermedad se da en menores de 5 años. Sí. Si bien se han encontrado casos en bebés de 2 meses, hasta casi 10, 12 años hubo casos graves donde se comprobó que estaba esta enfermedad. Empieza toda la enfermedad, ingresa el germen al intestino del niño a través de un alimento contaminado, eso provoca una diarrea. Bien, nosotros en el alimento no vemos ningún síntoma, nada, ningún indicio. No va a tener ni mal olor, no va a tener cambios de color, absolutamente nada. Bien, ¿sí? Bien. Este germen ingresa al organismo de nuestros hijos, provoca una diarrea que por lo general va a ser con sangre, puede no tenerla tranquilamente, y después de 5 a 7 días se instala esta enfermedad gravísima que se llama síndrome urémico hemolítico. Como su nombre lo indica, son crisis de hemólisis, disminuyen bruscamente los glóbulos rojos y las plaquetas, que son las que intervienen en la coagulación de la sangre, y se produce una insuficiencia renal. Eso quiere decir que el riñón se inflama de una manera tal que deja de funcionar en forma aguda. Eso uno lo puede notar porque el niño deja de orinar. Quizás no del todo, pero sí disminuye mucho la cantidad de orina. Y aumenta en sangre las cifras de urea y creatinina, que son los marcadores de la insuficiencia renal. Bien, y en nuestro hijo nosotros, ¿qué síntomas vemos? ¿Diarrea? ¿Deja de orinar? Primeramente en el prodromo lo que vamos a ver es un cuadro por ahí con moquito, tos. Empieza el cuadro de diarrea, que suele durar entre 5 a 7 días, como dije, y posteriormente, cuando la diarrea está mejorando, empiezan los síntomas de esta enfermedad. ¿Sí? Eso quiere decir que el germen que ingresó al intestino se reprodujo, inflamó el intestino, liberó una toxina, y la toxina es la que circuló por todo el organismo y empezó a provocar esto. ¿Sí? Empiezan las crisis de hemólisis, que lo vamos a traducir en nuestro hijo en una palidez importante. La inflamación del riñón, que lo vamos a traducir en la disminución de orina, como dije. Y siempre, casi siempre se acompaña de síntomas neurológicos. Puede haber cambios de carácter, irritabilidad, ataxia, que quiere decir alteración en la coordinación, convulsiones, y hasta el coma. Claro. Eso, vos decías al principio, es contagiosa y es grave. Es tan grave que puede llevar al coma a nuestro bebé, a nuestro niño. Es una enfermedad gravísima. Para que tengan una idea de la importancia, el síndrome urémico hemolítico es la primera causa de insuficiencia renal en pediatría en la Argentina, porque en otros países casi no existe, y es la segunda causa de insuficiencia renal crónica terminal, lo que quiere decir que el riñón ya no se va a recuperar y va a requerir un tratamiento de diálisis y trasplante. Claro. Puede determinar, digamos, la calidad de vida y la vida de nuestro niño a partir de ese momento. Es una enfermedad que produce una gran morbilidad, gran mortalidad y muchos, digamos, gastos al Estado cuando hay que tratarla. Claro. Y vos decías también, es contagiosa. Es contagiosa. Los adultos somos transportadores sanos, ¿sí? Tenemos la diarrea, transmitimos la enfermedad por las manos contaminadas, al entrar al baño y no lavarnos bien las manos, y los niños son los que se enferman y hacen la enfermedad florida. Claro, o sea que nosotros somos como el medio de transporte, exactamente, ¿no? Portadores sanos, exactamente. Y en la casa, ¿cómo podemos prevenir?
¿Cuál es la forma de evitar? ¿No? Porque forma- otra de las características, perdón, es que es prevenible. Exactamente, Bien. es importantísimo tener en Sí. mente y tener en cuenta, en realidad, más que conocimiento, hay que tener sentido común. Ahora, cuando yo les cuente cuáles son las formas de prevenir, van a decir, sí, realmente lo sabemos. Lo más importante es lavarse las manos, porque decimos Sí. que los gérmenes y las toxinas se transportan a través de las manos. Entonces, antes de manipular alimentos, las mamás cuando cocinamos, los papás también, lavarse las manos con agua y jabón como corresponde. Bien. A los niños, crearles el hábito antes de tocar alimentos, antes de comer, también lavarse las manitos con agua y jabón. Bien. Una vez que vamos a Esto parece básico, pero hay muchos momentos, casas, familias que no lo llevan a cabo, ¿no? sin importar el nivel social en el que estamos, No, todos pasamos totalmente. por alto este tema de lavarse las manos, viene el nene de jugar del jardín. No toqué nada o venía en el auto. Realmente es nada una más. costumbre que tenemos que implementar todos, porque puedo decir yo que soy médica, tampoco Sí. le exijo a mis hijos que se laven las Sí. manos, o sea que es algo que hay que tenerlo presente y empezar a tomarlo como un hábito hasta que se vuelve una costumbre Claro. realmente y lo hacemos rutinariamente. Bien, bien. Una vez que nos lavamos las manos, empezamos con la manipulación. Hay que tener en cuenta que nunca hay que mezclar los alimentos crudos con los alimentos cocidos, ¿sí? Ajá. Con el tema de la carne, cuando vamos a tratar la carne cruda, es importante tener siempre los elementos para la carne cruda y no mezclarlos después con alimentos ya cocidos o elementos que vamos a comer crudos. Si en una tabla vamos a cortar un bife, un pedazo de Sí. carne, después hay que lavar esa tabla o utilizar otra, igual con los cubiertos que utilizamos. Claro. Es Bien. muy común, nosotros que somos de comer asado todo el fin de semana, viene el papá con la carne cruda, la pone en la parrilla y cuando ya está cocida la saca con los mismos cubiertos, la pone en la misma tabla que quedó con sangre y la lleva y la sirve a la Claro. mesa. Sí. Esas cosas Eso hay que se ve tenerlas mucho. en cuenta. Otra forma es, por supuesto, siempre Y consumir... perdón, ¿y en la heladera también hay que tratar de La heladera separar tiene- que no tengan contacto? Sí, la heladera tiene toda una disposición. Se recomienda cuando vamos a descongelar carne no hacerlo Sí. fuera de la heladera, sino en un recipiente con tapa y en una bolsa, cosa que no gotee gotitas de sangre. Y por lo general en el nivel inferior de la heladera, cosa que si llega a chorrear un poquito de sangre no caiga sobre alimentos. Claro. Bien. Los lácteos siempre deben conservarse en la parte superior de la heladera, que es la que tiene mejor temperatura. Sí. Los lácteos hay que tener en cuenta que una vez abierta la leche o el yogur no se debe conservar muchos días porque eso también, si pierde la cadena de frío o se conserva mucho tiempo en la heladera, los gérmenes empiezan a proliferar y se vieron Ajá. casos de síndrome urémico hemolítico Claro. por yogur. Claro. ¿Sí? Bien. Después en el estante inferior, por debajo de los lácteos, siempre tienen que ir los alimentos cocidos, siempre tapados, siempre envueltos. Y en el último estante, como les dije, los alimentos, las carnes crudas. Claro. ¿Sí? Bien, perfecto. Y después separadas, ¿no? Las verduras. Siempre. En un lugar van las verduras y las frutas, en otro lugar va la carne. Siempre. Bien. O sea que para ir cerrando esta primera parte, nosotros podemos tener alimentos contaminados en nuestra casa, comprarlos en el supermercado y no saberlo. Por eso tenemos que prevenir Totalmente. de esta manera. Totalmente, siempre hay que tratar de comprar los lácteos en lugares donde sabemos que se mantienen las cadenas de frío, Bien. porque es una forma de transmisión frecuente, la verdad. Claro. Y esto, bueno, ya vamos a seguir hablando, pero esto de ir al supermercado y demorarme 2 horas y lo primero que saqué fue la leche y el yogur, los postrecitos y todo eso. Hay que tenerlo en cuenta, Bien. hay que tenerlo en cuenta porque ahí cuando pierde el lácteo la cadena de frío, cuando uno lo abre o cuando es un lácteo que no está pasteurizado correctamente, empiezan a proliferar los gérmenes y es donde se desarrolla la Escherichia coli y después posteriormente va a ser transmitida a nuestros hijos. Claro, bien, perfecto. Y estábamos hablando de la prevención. Primero, punto inicial, que la carne no esté en contacto, la carne cruda con la carne cocida. Ni utensilios, ni recipientes, ni fuentes, ni nada de eso. En la heladera tampoco. Y que los lácteos no pierdan la cadena de frío. O sea, Exactamente. 1 hora fuera de la heladera ya ya perdió la cadena de frío, Ya ¿verdad? es un alimento de riesgo y la verdad que por lo menos a los niños vamos a intentar no dárselos. Claro, bien, perfecto. Otra cosa que yo quería aclarar con el tema de la cocción de la carne específicamente, siempre hay que tener en cuenta que la carne tiene que sobrepasar los 75 grados centígrados para que muera la toxina y el germen Bien. que está contaminando este alimento.
Una forma de que las mamás se den cuenta es que cuando ya la carne empieza a largar un juguito transparente, es cuando se le puede dar al niño, ¿sí? Bien. Mientras el jugo sea rosado o rojo, que por ahí hay gente que le gusta comer la carne a Sí. media cocción, eso no se puede hacer con los niños. Bien, ¿Sí? bien. Con los niños no, bien cocida y con fuego alto. Con fuego alto, tiene que superar los 75 grados. Otra cosa importante son las salchichas. Sí. Un alimento que por ahí la gente piensa que como ya está cocido, se lo puede dar crudo al chico, ¿sí? Y la salchicha, igual que todos los elementos que vienen de un frigorífico, están contaminados. Bien. Entonces, para los niños las salchichas deben estar correctamente hervidas, inclusive se sugiere que es hasta que se hiervan hasta que explotan. Claro. Para los niños, ¿sí? Bien. Entonces eso nos aseguraría que el alimento ese no está contaminado. Otro tema importante es el tema de las hamburguesas, en realidad la carne cocida, porque uno piensa en síndrome urémico hemolítico solo las hamburguesas. Claro. En realidad es cualquier carne. Cualquier carne, cualquier carne. la molida, el bife. Cualquier carne. El problema de la carne molida, las hamburguesas específicamente, es que al ser como pedacitos de carne, Sí. nunca se llega a una buena cocción en la parte interior. La albóndiga, la hamburguesa, ese Claro. es el problema de la carne molida. Y al no estar todo en superficie, sino que con una máquina procesamos e introducimos toda la parte superior de la carne en el interior, eso Claro. hace que la toxina también ingrese y el germen ingresen al interior de la carne. Por eso, sobre todo con estas carnes, con las hamburguesas, la carne molida, las albóndigas, hay que asegurarnos que estén correctamente Bien, cocinados. bien. Hay que tener un estricto cuidado. Las Esta- empanadas de carne. Claro. claro. Uno Y- por ahí sale a comer afuera y tiene que tener en cuenta esto, porque uno no sabe cómo se cocinaron esos alimentos. Y si bien un adulto lo puede comer sin ningún problema, por ahí es preferible elegir para un chico menor de 5 Claro. años una empanada de queso, que Claro. sabemos que va a ser menor, una menos riesgo. alternativa. Y hay hamburguesas, albóndigas, patitas, formitas, todo tipo de alimentos que ya viene frisado y nosotros del freezer lo sacamos derecho al horno o a Con la todos plancha. los ¿Cómo podemos alimentos hacer es con lo eso? mismo, hay que cocinarlo bien. Bien. En el horno, si bien las patitas ya vienen precocidas, cuando uno los mete al horno alcanzan la temperatura suficiente. Bien. Por lo general el pollo y el pescado tienen menos riesgo de contaminación, ¿sí? Ajá. Pero no está exento, porque en la Claro. carnicería, como todos sabemos, los alimentos que ya vienen embolsados tienen menos riesgo, pero el pollo que nosotros sacamos de la carnicería, el carnicero con la misma mano que agarró la carne molida y la Sí. carne de vaca, fue y agarró el pollo. Claro. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces la cocción es más que importante y preferentemente entonces en plancha o en horno bien caliente tiene que ser Exactamente. así. Otro alimento importante, que lo digo porque somos de consumir mucho asado, es la morcilla. Sí, La morcilla específicamente es un alimento que está hecho de sangre. bien. Y sangre que es un alimento que ya viene precocido y mucha gente suele comerlo crudo. Sí. Eso a los chicos no se les puede dar. Hay que Bien. cocinarlo para dárselo, con una Bien. buena temperatura, igual que la hamburguesa, igual que la albóndiga. Bien, y las hamburguesas compradas, porque también el premio del fin de semana es salir a comer un panchito, una hamburguesa, un lomito. Si bien en las casas de comida rápida, las que son de marcas conocidas, por lo general tienen un control un poco más estricto, hay que ser cuidadoso. Bien, Si se puede tener otra alternativa y no darle la hamburguesa, la verdad que a un chico menor de 5 años yo no se la daría. Pero si le vamos a dar ese tipo de alimento, hay que controlar que esté bien cocido, que esté Claro. marroncita completamente, que sea sequita, etcétera. bien, que no tenga juguito, digamos, que no Jugo tenga... rojo, jugo Ajá. rosado. ¿Sí? Bien, Muy bien. Usar utensilios, decíamos recién, en la tabla, el cuchillo, los cubiertos. El tema de los trapos, los repasadores Es en la cocina. exactamente lo mismo. En la mesada, en las mesas donde se tocó, donde se apoyó la carne cruda, hay que limpiarlo todo correctamente con agua, jabón, con lavandina, como corresponde, que son las cosas que nos dictan nuestro Claro. sentido común, ¿sí? Claro. Acá pusimos carne cruda, entonces acá limpiamos correctamente para poder apoyar después una lechuga y poder cortarlas tranquila. Bien, y preferentemente usar diferentes tablas, ¿no? Siempre, cambiar Siempre de tener- cubierto, cambiar de tabla. Con respecto a las verduras y a las frutas, uno piensa que no están, que son verduras y que no, hay que lavarlos, hay que dejarlos en remojo con un poquito de vinagre. A las frutas siempre, si le queremos dar con cáscara al niño, hay que lavarla correctamente, Claro. para que sea un alimento porque muchas veces se contamina también la verdura. Bien, Sí. y esto es por el manejo, digamos, ¿no? Por Exactamente, por de la, dónde proviene. la manipulación en los Ajá. supermercados, en las tiendas, donde no se tiene, por supuesto, el correcto lavado de manos y la separación de los alimentos.